Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy el tema es Past Perfect Continuous, pasado perfecto continuo, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tiempo gramatical pasado perfecto continuo, pero en oraciones interrogativas, es decir, cómo hacemos preguntas con este tiempo gramatical, ¿bien? Entonces, como pueden observar en la pizarra, en la nube, yo he tratado de poder explicarles la estructura para poder formar una oración interrogativa con el pasado perfecto continuo, ¿sí? Entonces, tenemos el auxiliar, es lo primero que debemos mencionar para poder hacer una pregunta. Y el auxiliar de este tiempo sigue siendo el had, ¿sí? Que es el auxiliar del pasado perfecto. Para el pasado perfecto continuo, seguimos haciendo uso de este auxiliar had. Bien, luego de esto dice, más el subject pronouns, ¿sí? Entonces deben ir los pronombres personales, ¿sí? ¿No? El I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿sí? Y luego de esto viene este been. Ahora, este been, ¿qué es? Es el pasado participio del verbo be, el pasado participio del verbo ser o estar, ¿sí? En presente, recuerdan los tiempos de los verbos, ¿no? Presente, pasado y pasado participio. En presente es el verbo be, ser o estar, ¿verdad? Pasado, was, were. Y pasado participio tenemos a been, ¿bien? Y luego de esto viene un segundo verbo. Pero este verbo tiene que ir con la terminación ing, es decir, que el verbo debe ir en su tiempo presente participio. Ya hemos aprendido en videos anteriores cómo hacer el agregado, ¿no? El agregado del ing a los verbos. Hemos visto reglas, cómo le agregamos ing a los verbos. Entonces sería importante que puedan revisar el video del presente continuo, las reglas de los agregados del agregado de ing a los verbos. Bien, y luego de esto, si gustan, viene un complemento y finalmente un signo de interrogación. Este signo de interrogación solo hacemos uso de uno, perdón, al final de la pregunta, ¿sí? Entonces en español usamos dos signos de interrogación al inicio de la pregunta y al final. Pero en español, en inglés solo necesitamos uno, ¿bien? Entonces, la estructura es la siguiente. Para poderlo entender mejor, también pueden revisar en los videos anteriores las conjugaciones que tiene el auxiliar o el auxiliar had de este tiempo con los pronombres personales, ¿sí? El significado de los pronombres y cómo lo vamos a ir conjugando. Pero igualmente vamos a explicarlo en las oraciones que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Bien, si hago uso del auxiliar had primero, ¿no? Menciono el auxiliar para poder elaborar mi pregunta. Had, ahora debe venir un pronombre personal o también puede ir un sustantivo en caso que ustedes así lo deseen, ¿sí? Vamos a poner had the kids. Bien, yo he elegido poner un sustantivo, the kids. Had the kids. Ahora debo poner este verbo en pasado participio, been. Had the kids been, el verbo con la terminación ing, ¿verdad? Entonces tengo el verbo swim, el verbo nadar, ¿sí? El verbo swim es un verbo de una sola sílaba, swim, y tiene la terminación, la M es una consonante, la I es una vocal, la W es una consonante, ¿sí? Entonces la regla para poderle agregar ing a este verbo es que me debo enfocar que el verbo tiene solo una sola sílaba, swim, y termina en consonante, vocal, consonante. Eso quiere decir que le debo duplicar la M para recién agregarle ing. Y ahí tengo el verbo en presente participio. Swim, swimming. Bien. Had the kids been swimming?
Y ahora un complemento, si gusta un complemento, ¿sí? Had the kids been swimming? Bien, y le ponemos al final de la pregunta el signo de interrogación. Had, el auxiliar, el pronombre, bueno, yo he puesto el sustantivo, pero este sustantivo puede ser reemplazado por el pronombre los niños, the kids, por el pronombre they. Bien, luego viene el verbo en pasado participio, bien, el verbo en presente participio, swimming, y el complemento, in the river. Y finalmente, el signo de interrogación, question mark. Bien, entonces tenemos, had the kids been swimming in the river? Bien, ahora puedo responder a la pregunta de esta forma. Voy a dar respuestas cortas, es decir, voy a utilizar short answers, ¿sí? Respuestas cortas, short answer. Ahora, para dar una respuesta utilizando short answer, solo debo poner dos cosas. El subject pronoun, el pronombre personal y el auxiliar o el to be. En este caso, en el pasado perfecto continuo, no hacemos el uso de to be, sino tenemos un auxiliar. Entonces, lo único que necesito para dar una respuesta utilizando short answer, una respuesta corta. Entonces, dijimos que el subject pronoun que reemplaza este sustantivo de kids, ¿no? Es el pronombre they. Bien. Entonces, ya puse el pronombre, ahora el auxiliar. Bien, ahí tengo mi respuesta. Yes, they had. ¿No estuvieron haciendo esto? Una respuesta de forma negativa. Lo mismo, el subject pronoun y el auxiliar, pero obviamente ahora en negativo, ¿no? Porque voy a decir que no habían realizado esta acción, ¿verdad? No, they hadn't. Bien, entonces, para utilizar short answer, solo necesitamos dos cosas, ¿bien? El pronombre personal y el auxiliar. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Debo poner primero el auxiliar had para la pregunta. Had. Ahora vamos a poner had he. Bien, el pronombre he. Ahora viene el verbo en pasado participio. Bien, el verbo en presente participio. Had he been practice? Tengo el verbo practice. El verbo practice tiene la terminación, no termina la vocal E, y la vocal E está sola al final, ¿sí? Si está sola al final, decía la regla, la eliminamos y le agregamos el ing, ¿sí? De esa forma. Entonces tengo, had he been practicing? ¿Right? Y vamos a ponerle un complemento. Had he been practicing math? Y el signo de interrogación. ¿Right? Had he been practicing math? Ahora vamos a dar una respuesta utilizando short answer, ¿ya? Entonces vamos, el pronombre he, el auxiliar, had, de forma positiva porque mi respuesta es positiva. Yeah, no, digo, yes, he had. Forma negativa, no, he hadn't. No había estado haciendo esto, ¿verdad? Entonces, solo necesito el pronombre y el auxiliar. El pronombre y el auxiliar, pero obviamente de forma negativa aquí porque estoy dando una respuesta negativa. Bien, recuerden que estas respuestas son respuestas cortas, short answer. Bien, let's practice with me now. Vamos a practicar conmigo ahora. Number 1. Had the kids been swimming in the river? Had
the kids been swimming in the river? ¿Ay? Ahora veamos también la pronunciación de este sustantivo. Los niños. The kids. Bien. The kids, fíjense que tiene el sustantivo esta vocal I, ¿no? De la K y la D. Tiene esta vocal I. Recuerden que cuando tenemos este tipo de palabras, ¿no? Que tienen una I así, solo una vocal entre estas dos consonantes, la K y la D, ¿sí? Cuando tengamos esta vocal entre consonantes, solo haya así una I, la pronunciación o no al momento de pronunciar no le pongan tanta entonación, ¿sí? Entonces, si pronunciamos este sustantivo niño o niños, ¿no? Kid, o en caso que esté en plural, ¿no? Hay kids. Vean que la I no suena mucho cuando yo la pronuncio, ¿sí? Porque no digo kids, no digo kid, sino solo kids. Entonces está ahí, no le pongo mucha entonación, pronúnciala como que sin ganas, no I, sino E, Tampoco es una E, ¿no? Fíjense, tampoco estoy diciendo la E de enano, no solo una I sin ganas, ¿vale? I bien pronunciadita, pero yo en este caso estoy pronunciándola sin ganas. E, kid, kids, ¿ya? Ahora, el verbo ven, el verbo swim, ¿no? No digo swim, vean también este verbo, el verbo swim, hasta acá, no está en presente, le hemos agregado este ing, pero hemos duplicado la m, según la regla. Entonces, igualmente, esa i no va como swim, no, i, bien pronunciado, solo swim, ¿vale? Swim, swimming, ¿bien? In the river, igualmente, aquí vean otra i, esa i tampoco va tan entonada, sino es in the river, solo in, ¿ya? In. Entonces vamos ahí. Kids swim in. ¿Ven? No le entonamos mucho. ¿Ah? Had the kids been swimming in the river? ¿Ya? La respuesta. Yes, they had. No, they hadn't. Bien. La número 2. Had he been practice? Practice es el verbo en su forma base o presente, ¿verdad? Practice. Aquí le hemos tenido que eliminar la E para agregarle ing. Practicing. Practicing. ¿Right? Had he been practicing math? ¿Right? Esta terminación TH en esta palabra, ¿sí? Math. Esta TH, la pronunciación es como si fuera una Z, cuando quieren decir la Z de thorough, ¿no? Entonces, como que fuera una Zita, algo así ligero, ¿no? Math. Math. Vean, ¿no? Como pongo la lengua y los dientes. Math. ¿No? Como thanks, gracias, ¿verdad? Entonces es la misma pronunciación. ¿Ven? Yes, he had. No, he hadn't. Ahí para la respuesta. ¿Bien? Entonces, la interpretación que le damos a la primera oración es: Had the kids been swimming in the river? Si habían estado los niños nadando en el río. ¿Vale? Entonces, este auxiliar tiene la terminación había. Esa es la interpretación, había. Entonces, pregúntanos si los niños habían, ¿no? ¿Habían estado los niños nadando en el río? Y en la respuesta, entonces, si es la respuesta positiva, sí, si habían estado haciendo esto, o no habían estado haciendo tal acción. Bien, en la pregunta número 2, had he been practicing math? Si había, ¿no? Es la interpretación que le damos al auxiliar had. Entonces el pronombre, si había él estado practicando, ¿no? Estado practicando matemáticas, ¿sí? Yes, he had.
el sí, si había estado realizando tal acción o no había estado realizando tal acción. Bien, entonces, básicamente esta sería la explicación para poder hacer oraciones interrogativas, como preguntar con el presente, perdón, con el pasado perfecto continuo, ¿sí? Recuerden que es importante poder repasar los verbos en sus diferentes formas, ¿sí? Ven que es importante saber cómo es un verbo en presente, cómo es el verbo en pasado, cómo es el verbo en pasado participio, en presente participio, ¿no? Es importante que podamos practicar los tiempos de los verbos, porque, por ejemplo, tenemos el verbo been, ¿no? Que está en pasado participio. Yo lo veo ahí, been, pero si no practico los verbos, ¿cómo voy a saber en qué forma está este verbo? No voy a saber si eso es, siquiera, no voy a saber siquiera si es un verbo, ¿no? Mucho menos voy a saber si está en presente, si está en pasado, si está en pasado participio. Entonces sí, es importante que puedan practicar los verbos y así también incrementar su vocabulario. Bien, recuerden chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir, que eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next time.